Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Grant Thornton. Y como prometíamos, vamos a seguir hablando sobre CBDCs. Lo hacemos con Alberto García Lluís Valencia. Alberto, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Javier, por la invitación. Oye, gracias por venir. Está levantando mucha narrativa, favorable, desfavorable. Hoy estaba viendo en Google Trends un poco pues cuáles eran esas búsquedas de las CBDCs, ¿no? Y estamos en máximos históricos, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? Con lo cual creo que es un tema de máxima actualidad. Yo voy a ir directo y quiero que vayas directo al grano. Sé que sabes mucho, Alberto, que es asesor independiente, estás ayudando a empresas en transformación digital, economista, con lo cual ese punto me interesa especialmente. Pero quiero que me digas, porque las narrativas son muy extremistas, ¿no? Aquellos que nos la quieren imponer y aquellos que piensan que nos van a freír al final, ¿no? Con esa programación que pueden tener, con esa falta de privacidad y demás. Alberto, ¿son las CBDCs buenas o malas para mí? Menuda pregunta. Menuda pregunta. Pues empezaría a responderte con, si esta pregunta me la haces hace 14 años, posiblemente mi respuesta no tendría ningún valor y la pregunta seguramente tampoco tendría ningún sentido, ¿no? Y todo esto surge a raíz de que en el año 2008 aparece Bitcoin. Y Bitcoin yo creo que además ha traído algo que es tremendamente importante y que no se le está dando toda la importancia o no se le está dando todo el valor que tiene, y es un cambio en la forma de pensar. Y te voy a poner una metáfora para que podamos también enseñar por qué es tan importante. Imagínate que vamos a un restaurante, en el restaurante nos piden que quieren comer o que queremos comer y decimos que queremos un cordero. ¿Vale? Nos traen el cordero, nos traen el cuchillo y el tenedor y nos han enseñado a pensar que si el cuchillo lo utilizamos para irnos del restaurante sin pagar, o el cocinero lo coge para no obligarnos a pagar, tiene ese poder coactivo, el uso del cuchillo es malo. Exacto. Pero si lo utilizamos para cortar el cordero, el uso del cuchillo es correcto. Habría que preguntar al cordero qué piensa de esto, ¿no? El cordero somos nosotros. El cordero somos nosotros, efectivamente. Y esta es una metáfora buena para explicar que a la hora de entender si es bueno los CBDCs o no, hay que entender quiénes son los actores que participan en esta historia. Por un lado estarían los políticos y los estados, o los partidos políticos y los estados. Por otro lado estarían los bancos centrales. Por otro lado estarían los bancos comerciales. Y por otro lado estarían los corderos. Los ciudadanos y las empresas. Empezaremos por el último. ¿Qué sentido tiene el dinero para los ciudadanos y las empresas? Es un sentido útil y es tremendamente importante porque es con el que van a retribuir nuestro trabajo. ¿Esto qué significa? Esto significa que nuestra aportación de valor con nuestro trabajo o en las empresas se retribuye a través de dinero. Por lo tanto, es un elemento importantísimo para generar riqueza. Luego están los bancos comerciales. Son otra empresa, pero tienen unas características especiales. Los bancos comerciales, su negocio se basa en comercializar dinero. Es decir, su producto es el dinero. Exacto. Y los bancos además tienen otra peculiaridad. No cualquier empresa puede comercializar dinero, sino que tienen que tener una licencia por parte de los bancos centrales. Por lo tanto, digamos así que la banca comercial es como una especie de agente comercializador de un producto de los bancos centrales. Y esto explicará también muchas relaciones que hay entre los bancos comerciales y el Banco Central. El Banco Central es quien regula y quien establece la gobernanza de ese dinero. Marca las leyes, marca las formas del juego. El que lo emite y el que lo retira. Bueno, es quien da la orden de emisión, aunque luego sean normalmente otros organismos los que hacen el dinero, ¿vale? Los que lo imprimen, pero sí son los que dan las órdenes y son los que llevan la contabilidad, ¿vale? Y luego están los políticos o los partidos políticos y los estados. Bien, aquí nos encontramos con que para los estados y en particular para los partidos políticos el dinero es muy importante. ¿Por qué? Porque el dinero es el vehículo por el cual ellos recaudan impuestos y esos impuestos lo utilizan para hacer política. La cuestión es esa política que a veces excede de la recaudación. Cuando excede de esa recaudación, ya sea porque ideológicamente consideran que tienen que gastar más porque gastar más es bueno,
el origen es que ese gasto tiene que estar orientado al bien social. Vale. Hay muchas formas de entender esto. Vale. Vale, pero no vamos a entrar en ello. Lo que pasa es que cuando exceden ese gasto, nos encontramos que los gobiernos no generan riqueza, generan gasto. Y entonces tienen que buscar mecanismos. Esos mecanismos van o por una de dos, vía impositiva, aumentan los impuestos para recaudar más, pero a veces si gastan excesivamente más de lo que pueden recaudar, tienen que buscar otras alternativas. Esta es la emisión de bonos. Entonces, avisan al Tesoro Público, el Tesoro Público emite unos bonos. Esos bonos, ¿qué es lo que hacen? Fundamentalmente lo que hacen es, miren, tengo un producto en el que si usted me dan X dinero, me dan 100.000, 200.000 millones, yo les voy a dar esos 200.000 millones en el futuro más un tipo de interés de X%. Retribuyen por esa financiación. Efectivamente. La cuestión es que el mercado, que es quien tiene que entrar a esa emisión, tiene que decidir si le interesa o no le interesa. Tiene que ver si la rentabilidad de las empresas o el nivel de presión fiscal que tienen las empresas es suficiente como para poder hacer frente a esa carga fiscal, a ese exceso de tributación. Y en el caso de que las empresas o el mercado no lo vea, es cuando entonces entra el Banco Central Europeo. En este caso, los bancos centrales. ¿Y qué hacen? Pues compran la emisión de deuda. ¿Y cómo compran esa emisión de deuda? Porque no tienen dinero, pero sí tienen la capacidad de generar más dinero. Y es aquí donde entra una parte de toda la historia, ¿no? Y vamos ya a la respuesta, que nos vamos en tiempo. Vale. Bájamelo. La respuesta es, si el CBDC al final está orientado a generar más riqueza para los usuarios, las CBDCs posiblemente sean buenas para los usuarios. Si las CBDCs se utilizan como un instrumento para fiscalizar más a los usuarios, posiblemente los usuarios pierdan la confianza en las CBDCs. La cuestión es, ¿creemos que los políticos quieren utilizar las CBDCs para que los ciudadanos y las empresas puedan generar más riqueza? ¿O es para generar más presión fiscal? Claro, efectivamente. Y aquí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Y por eso yo creo que esas narrativas tan divergentes, los que no creemos en el sistema político tal y cual lo tenemos, somos los más detractores tal vez. Sí, bueno, también es cierto, es decir... Por un tema de pura seguridad, porque ¿me fío yo de ese gobierno que va a ser capaz de generar valor para mí como ciudadano? Efectivamente. ¿O que va a estar más pendiente de temas de política encaminados a permanecer en ese poder? Mira, yo recomiendo a las personas que nos están viendo que busquen en Google políticas monetarias de la Baja Edad Media en Castilla y en Aragón. Porque posiblemente encuentren algún documento en el que va a tener muchas de las respuestas que se necesitan para entender esto. Porque al final la historia se repite. Y ya por dar nada, en un minuto, dime cuáles son esos puntos clave que vamos a poder ir interpretando. Porque el otro día salió Lagarde y habló de fecha de octubre, entonces ya me va asustando porque hasta ahora no teníamos fecha, ya tenemos una fecha por ahí que se deslizó. ¿Cuáles son los puntos clave que nosotros como ciudadanos debemos ir vigilando para si esas CBDCs van a ser de las positivas? O el otro día hablábamos con Luis Garbía que cuando se unía con Identidad Digital podíamos entonces centrar incluso esas estrategias en ciudadanos. Pero sin entrar ahí, ¿cuáles son los puntos clave que yo debo vigilar como ciudadano? A ver, tienes 30 segundos. Creo que lo que podamos ver en el corto plazo no tiene ningún sentido. Porque al final, si nos la van a querer colar, será dentro de 4, 5, 10 años cuando realmente empiecen a tener una gran adopción y cuando esa gran adopción permita hacer correcciones en la regulación para poder definir los objetivos que el Estado o que los políticos en un momento dado determinen. Vale, y si te lo planteo más como ciudadanos... ¿qué deberíamos pedir? Porque ya estamos totalmente fiscalizados, o sea, estamos ya totalmente controlados, o sea, Hacienda sabe todo de nosotros, o sea, realmente esa narrativa de que ya van a acabar controlándonos del todo, pues no sé hasta dónde puede llegar, ¿no? Pues mira, yo creo que lo primero que tienen que plantear es libertad. Es decir, no tienen que obligar las imposiciones a las CBDCs. Yo creo que será uno de los principales elementos de riesgo a la hora de entender cómo va a funcionar y sobre todo a la hora de poder identificar los riesgos que se van a tener que encontrar. Las CBDCs no están definidas para un escenario tan líquido como el que tienen que afrontar.
Pues Alberto García Lluís Valencia, muchísimas gracias. Seguiremos consultándote de aquí a un tiempo, porque esto está aquí y nos va a perseguir ya. Hace un tiempo parecía como algo que era más lejano, pero la tenemos encima, con lo cual muchas gracias Gracias a vosotros. abrirnos al debate, que de eso se trata. Vamos ya con nuestro siguiente invitado.